y creo que tal vez vamos a empezar, Pablo, contigo, si nos podés contar un poco sobre tu experiencia en México, en el DF, con este tema de salud mental y sistemas. Hola, muy buenos días, todavía estamos en días en alguna parte del mundo. Muchísimas gracias a Celina y a todos, Celina de Solá y a toda la organización Glasswing por la invitación. Y desde luego estoy más que honrado por compartir este panel con la doctora Lelis Dinarte y desde luego con la señora ministra de Educación. Y sin más preámbulo, entro en tema. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ¿verdad? Muchas sí, la gracias. vemos, pero está como toda la presentación. No sé si querés ponerlo ya, la diapositiva sola. Lo estoy intentando. Ah, bueno, si no, no te preocupes. espero No te poderlo, preocupes. Si no, no te espero preocupes. poderlo lograr. Okay. Si no, acá la voy pasando. Okay. Les platico rápido, es poco el tiempo para abordar el asunto, solo que se lleven un panorama general de cómo estamos integrando los temas de salud mental, sobre todo en una estrategia de prevención y reducción de violencia que ha impulsado el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es básicamente la policía de la Ciudad de México. Brinco rápidamente a cuál sería como el sustento criminológico de este tema. Nosotros, y quizá simplificando demasiado, entendemos o estamos partiendo de un entendimiento de la criminalidad como el conjunto de diversos actos que se dan en un grupo o conjunto igual de situaciones, donde siempre hay una persona o un grupo de personas que entran en contacto con ambientes que facilitan o que promueven la actividad delictiva. Y este tipo de estas personas no siempre son personas que están inclinadas o propensas, que sería la palabra que se utiliza en la teoría específica desde la que partimos, que es la teoría de la acción situacional del criminólogo sueco Olof Wikström. Son personas que tienen una propensión a cometer delitos, es decir, que entienden la actividad delictiva, en este caso podríamos reemplazar por la violencia como una alternativa de acción moralmente viable, y que cuando se enfrentan a estos entornos donde quizá el colectivo de personas que lo rodean también entienden la violencia como una alternativa de acción viable o deseable, entran en contacto con estos entornos y su propensión y la facilidad que dan este tipo de ambientes criminógenos son lo que detonan un proceso, primero donde la persona, desde su perspectiva moral, es decir, del deber ser, dice o razona sobre si el crimen es una alternativa o no, y después cuando se da o esa decisión es afirmativa, las personas pueden entrar o en deliberaciones racionales que tendrán que ver con una percepción de los distintos controles o contenciones que pueda haber en su entorno, o pueden incurrir en acciones que en el marco de lo que se está tratando en este foro justamente podríamos calificar como habituales, es decir, ya reactivas, no razonadas, para ponerlo en términos sencillos, y eso puede derivar en delito. Esta deliberación racional a la que nos referimos en la parte de arriba de la lámina, quizá no hay que entender lo racional en el sentido del rational choice tradicional, sino en la evaluación siempre interactiva, muy influenciada por la percepción, pero también por la capacidad de autocontrol y por la idea que tiene la persona de sí mismo en ese ambiente. Y entonces se produce o no se produce el delito o el acto violento. Todo este cúmulo de situaciones y procesos de acción que he tratado de resumir de manera muy rápida, pueden generar o pueden retroalimentar estos ambientes de violencia, digamos, sostenida o sistemática, en la que al mismo tiempo las acciones individuales de violencia o el manejo de la violencia como mecanismo de interacción se mantiene de forma permanente. Creo que por ahí ya se... Sí, si querés solo avisarnos y nosotros pasamos la diapo. Sí, puede ser. Si quieres, sí, dejo de compartir
porque anda medio lenta ¿O la... esa es la tuya? Esa es la tuya que Esta es la abrió. mía, creo que Ah, sí. bueno, seguí entonces, seguí. Seguí, está bien. Pero por alguna razón ya no me deja moverme para adelante y para atrás. Ah, bueno, Ah, entonces bueno, lo ahí está. pondré. Ahí está, ahí está. Hemos lanzado, Gracias. digamos, con ese entendimiento y partiendo de la experiencia y de la evidencia disponible a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos, en la Ciudad de México, con el apoyo de Innovation Support Action, INL y la Universidad de Yale, hemos implementado un piloto, en este momento digo ya muy avanzado, pero inició como un piloto de la estrategia alto al fuego, que es la estrategia ceasefire que se conoce generalmente en los Estados Unidos. Es una estrategia con metodología de disuasión focalizada, que lo que busca justamente es, a través de distintas herramientas, cambiar el comportamiento de aquellas personas que son más propensas a ejercer violencia en una comunidad. Esta perspectiva parte del supuesto de que dentro de una comunidad menos del 1%, incluso menos del 0.5% de la población es responsable de la mayor cantidad de los delitos, bueno, de los actos de violencia armada que se dan en esa comunidad. Entonces, identificando esos grupos que son más propensos a ejercer violencia, identificando las dinámicas de violencia entre ellos, pero sobre todo identificando al interior de ellos quiénes en específico son las personas más propensas a la violencia, lo que hacemos nosotros es usar herramientas disuasivas. Desde luego, personas que son crónicamente violentas, pues ejerce el acto legal de detención y puesta a disposición y judicialización de los casos, pero buscamos amplificar ese mensaje disuasivo comunicándonos con las personas que detectamos que son propensas a la violencia para poderles establecer las reglas del juego y decirles estas son las alternativas de acción futura que tienes dentro del entorno en el que vives. Una alternativa siendo, desde luego, el ejemplo de la detención que procuramos dar antes. Y la otra alternativa, pues poder, y ahí apelamos mucho al impulso de desarrollo, al impulso natural de las personas hacia su propio bienestar, agarrar, como decimos en México, agarrar por la derecha y generar un plan de vida, desde luego en la legalidad, pero también alejado completamente de la violencia. Esto apoyados por un grupo de personas que fungen como mentores, son coaches de vida, para ponerlo quizá en términos más llanos, que simplemente les ayudan a tomar decisiones y los guían a través de las distintas decisiones que tienen que tomar a lo largo de su vida. Estos mentores en ningún momento están sustituyendo el acto legal, simplemente están informando cuáles pueden ser las consecuencias de incurrir en actos ilegales. Toda esta estrategia está apoyada de una serie de servicios especializados que van desde provisión de servicios tal cual, alimentación, mejora de vivienda, etcétera. Pero también tenemos dos programas de soporte, uno que se llama Sanar, en su versión de respuesta inmediata, y en su versión de talleres, que ahora me referiré. La parte de talleres es algo que hemos trabajado de manera intensa con Glasswing en el desarrollo, y un soporte que le llamamos nosotros Fénix, que es un soporte de talleres de terapia cognitivo-conductual. En lo que cambia la lámina, les cuento rápidamente. Sanar es lo que se suele llamar una intervención de reducción de violencia hospitalaria. Lo que buscamos básicamente es que todas las personas que son lesionadas por disparos de arma de fuego en la zona puedan tener un acercamiento trabajando con nuestros equipos, pero también con el trabajo social de los hospitales, para hacer contención, y ahí pueden ver cada una de las etapas. No me referiré a cada una por temas de tiempo, pero básicamente se trata de hacer contención, dar asesoría para poder detener espirales de violencia, obviamente impulsadas por motivaciones de venganza, por ideas de lo que tiene que ser la retribución, o incluso a veces hasta ideas donde entran temas de masculinidad tóxica, etcétera. Entonces, lo que buscamos es justamente dar esa contención y para evitar estas escaladas de violencia, y esa contención en Sanar la damos, tampoco podré entrar en mucho detalle, a través de la atención específica al trauma con talleres de Sanar, que ahorita veremos los temas que se abordan, o talleres de terapia cognitivo-conductual, bueno, terapia cognitivo-conductual a través de Fénix. Avisanos cuándo querés cambiar de diapositiva, que nosotros lo estamos haciendo, Pablo. Ah, ya, cambiamos.
Ok. Listo. Entonces, en la parte, digamos, tenemos todo el acompañamiento siempre con técnicos que recorren los casos, le ayudan a la familia, le ayudan al estado de salud física, digamos, de la persona, pero también partiendo desde luego de un enfoque biopsicosocial, buscamos actuar sobre el entorno y desde luego atender directamente el trauma, enfocándonos en estos componentes que son, y los conceptos serán desde luego manejados por quienes nos escuchan, elementos de contención emocional, promoción de la resiliencia, el fortalecimiento del autocuidado y de la autoeficiencia de las personas para superar el evento traumático o la cadena de eventos traumáticos, porque generalmente lo que observamos, y no me dejarás mentir, Celina, en el trabajo que ustedes hacen en El Salvador, con el programa prácticamente en el que nos inspiramos, además de las otras prácticas hospitalarias que se tienen en los Estados Unidos, lo que uno ve es que las personas que son víctimas de violencia suelen serlo muchas veces y suelen estar rodeados de personas que la ejercen y se victimizan de manera consistente. Entonces, les buscamos dar herramientas justamente para superar el trauma personal del momento generado por el incidente, pero también por la serie de incidentes a las que están expuestos. La persona puede escoger, si quieren cambiamos la lámina, la persona puede escoger, además de entrar en los temas en estos talleres específicos, en el marco de sanar, como veíamos en el diagrama general de la estrategia, pueden también acceder a talleres de terapia cognitivo-conductual. Se les plantea la alternativa, pero lo que termina sucediendo muchas veces es que primero atienden a la atención del trauma y después a la terapia cognitivo-conductual o viceversa. Si quieren, le damos a la siguiente lámina. Y la parte cognitivo-conductual la hemos estructurado retomando una experiencia que se hizo a nivel federal previamente en lo que en México se conoce como la Fiscalía General de la República, que a su vez también está basado en un programa norteamericano que se llama Thinking for a Change, que es un currículo de terapia cognitivo-conductual, donde, como todos saben, con esto lo que buscamos justamente es que las personas reconozcan los pensamientos, emociones, conductas y respuestas fisiológicas disfuncionales en su vida y las ajusten justamente para evitar las consecuencias negativas que suelen tener estas conductas disfuncionales con un currículo como el que se muestra en esta lámina. No me voy a extender mucho más, simplemente concluir reiterando un poco lo que estamos haciendo. Nos estamos enfocando en las personas y en los grupos de personas que generan la mayor parte de violencia en un territorio dado de la Ciudad de México. Estamos poniendo atención en esas personas y en la violencia que generan para, desde una perspectiva que nosotros llamamos de seguridad y justicia, poder imponer límites claros al ejercicio de la violencia y consecuencias eficaces y claras al ejercicio de la violencia, pero tratando a las personas como adultos, que son la gran mayoría de ellos, o como personas capaces de tomar decisiones, no tienen que ser adultos. Estamos también poniendo sobre la mesa alternativas para la conducción en la vida de estas personas, siendo conscientes de que viven en entornos que pueden generar mucho trauma, que viven en entornos en muchos casos precarizados, y lo que buscamos es plantear estas opciones de vida a través de el acompañamiento cercano de los mentores, y estos mentores, en una suerte de función de quarterbacks, pueden acercar a las personas a las que asesoran a tomar decisiones a distintos talleres, en este caso Sanar, que atiende sobre todo los temas de trauma, y Fénix a través de terapia cognitivo-conductual, y que son complementarios. De todas formas, independientemente de que las personas no pasen por este proceso central que acabo de describir, todas las personas que son victimizadas por arma de fuego entran también a esta lógica, entendiendo que tarde o temprano este grupo, tanto de víctimas como agresores, tiende a ser el mismo, donde de manera muy frecuente, y no es que quiera yo criminalizar, quienes son víctimas hoy suelen ser agresores mañana y viceversa. De esta forma, ¿qué buscamos? Y volviendo a lo que Celina decía al principio, recalibrar el sistema de ejercicio de violencia que vemos en esta zona, porque todo
como saben, está interconectado. Y detrás, obviamente, creo que no hay que decirlo, hay un esquema de gobernanza institucional donde participan un montón de instituciones que generalmente no suelen acercarse a los temas de violencia, pero que cuando uno las integra a una solución sistémica como esta, te das cuenta que la participación de salud, desarrollo social, en todas las versiones, hospitales, tratamiento psicológico, fiscalía, procuración de justicia, inteligencia, inteligencia financiera, etcétera, de pronto todos estamos trabajando en torno a un mismo objetivo. Concluiría con eso y desde luego abierto a cualquier pregunta. Bueno, solo mencionar, bueno, ¿y esto qué nos ha resultado? Habrá que analizarlo. Siempre decimos que no hemos sido, desde luego, nada irrelevantes en esta zona. Tampoco hay que exagerar y decir que seríamos los únicos responsables, pero se han mostrado reducciones superiores al 40% en los índices de homicidios dolosos por arma de fuego en la zona específica donde estamos trabajando. Sí, Pablo, yo te voy a hacer muchas preguntas después, de hecho, sobre eso, pero quiero darle la palabra. Yo sé que la señora ministra está ocupadísima siempre y le agradezco muchísimo por estar aquí, pero quiero cederle la palabra porque yo sé que ha tenido un compromiso antes de ser ministra, ahora siendo ministra con la salud mental increíble, y me encantaría escuchar un poco, señora ministra, sobre su perspectiva de la salud mental dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad en general de nuestros países. Gracias, señora ministra, por estar aquí. Muchas gracias, Celina. Muy agradecida por la invitación. A pesar de las múltiples ocupaciones, yo siempre le doy un espacio especial a este tema, porque estoy consciente, sobre todo en el sistema educativo, que no podemos trabajar con maestros que tienen heridas sin sanar, trabajar con niños que necesitan un abordaje de una persona que esté más o menos equilibrada. Yo también saludo a Pablo y a Lelis. Mucho gusto de conocerlos, aunque sea por este medio. Y bueno, Celina sabe muy bien que este es un país con múltiples heridas sin sanar. Antes de que llegásemos a esta administración del ministerio, habíamos coincidido con Celina en algunas actividades particulares de Sanando Heridas, donde nos dimos cuenta que los maestros y los padres de familia venían acarreando heridas de traumas de la guerra, de traumas de los terremotos, de traumas todos acumulados, y teniendo que vivir y convivir en un ambiente de violencia permanente, casi permanente. Cuando llegamos aquí al sistema educativo, a este ministerio, lo primero que me impresionó fue el viacrucis que tenían que recorrer los padres de familia con los niños a quien de alguna manera se les había violado algún derecho. Tenían que andar de institución a institución revictimizándose. Entonces, lo primero que hicimos al llegar al ministerio fue crear las consejerías escolares, que están básicamente conformadas por psicólogos, trabajadores sociales, pero también atendiendo la parte jurídica de las familias, porque muchas veces estos temas tienen que tener ese acompañamiento. En las consejerías escolares, cuando llegó la pandemia, las transformamos en un servicio en línea que se juntó con el centro de llamadas del ministerio, y cuando empezó el confinamiento, pues se comenzaron a recibir una serie de llamadas de auxilio, ¿verdad? Que no tengo en este momento los datos, pero es bien interesante darse cuenta las razones de las llamadas. Luego nos dimos cuenta que teníamos que atender al personal docente desde el punto de vista psicoemocional, que nunca había sido tratado. Y creamos un programa específicamente para docentes en línea, que le llamamos el programa de atención de autocuido para maestros, que todavía está abierto. Pero además, en las guías impresas que nosotros hemos elaborado para abordar el tema de la continuidad educativa, hemos tenido muy en cuenta la salud mental de los niños. Y desde un principio recibimos denuncias
de la excesiva cantidad de tareas escolares que sobre todo los centros educativos privados dejaban a los niños, a los alumnos durante la cuarentena. Entonces, al principio podríamos decir que fue un poco caótica la situación, porque como nadie había estado en estas condiciones, y lo principal para los maestros son los contenidos y no la calidad, es la cantidad y no la calidad. Entonces se saturaba a los niños, generando una situación de mayor estrés en el hogar, que lo hemos podido comenzar a evaluar con la prueba Avanzo. Este es un tema pues que hemos invitado a Glasswing y a Celina a que lo escucharan. Creo que ustedes estuvieron en la presentación de la prueba Avanzo y también en los resultados de las primeras intervenciones de autocuidado que hemos dado a los maestros. Pero es muy interesante porque nos hemos dado cuenta que nuestra juventud tiene un alto nivel de resiliencia. Para los que no conocen el sistema educativo salvadoreño, la prueba estandarizada para bachilleres que se llamaba PAES, nosotros la hemos cambiado y diseñamos una prueba que se adaptase a las condiciones en que los alumnos recibieron clases en este año 2020, unas condiciones diferentes, manejando medios que nunca se habían manejado, encerrados. Entonces incorporamos en la prueba no solo la parte cognitiva, sino la parte actitudinal, el impacto socioemocional y la parte educacional. Y ha sido muy, muy interesante darnos cuenta que los mayores niveles de ansiedad están en el sector privado. Seguramente, o sea, nosotros científicamente no lo podemos demostrar, seguramente por esa carga de tareas y ese deseo de que los niños no vayan a perder tiempo, no vayan a perder contenidos, al final terminan haciéndole un daño al niño, cuando ustedes saben que los aprendizajes son recuperables. Pero cuando tenemos un problema de deficiencia de aprendizaje, si además tenemos un niño con altos niveles de ansiedad, tenemos que resolver dos problemas, no uno. Entonces, además hemos iniciado, ¿verdad?, la atención, el autocuidado para los maestros, que nos están revelando cosas muy importantes. O sea, hay altos niveles de ansiedad, de depresión. Bueno, Celina se dio cuenta cuando hicimos la presentación y eso nos está indicando que debemos de continuar. Debemos de continuar con ese proceso porque no es posible que el que cuida a mi niño no se pueda cuidar él. Partimos de la lógica de que yo me cuido para poderte cuidar a ti. Entonces tenemos esa opción para todos los maestros, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que evaluar el impacto que ha tenido la pandemia en los niños. Y lamentablemente nosotros teníamos ya en nuestro protocolo planeado que los niños regresaban a clases de forma semipresencial en febrero y hemos tenido que posponer esa fecha. Pero el tema psicoemocional está totalmente integrado y para lo cual hemos pedido apoyo en el sentido que tenemos que preparar a todos nuestros maestros en habilidades para poder aplicar ciertos instrumentos que evalúen el impacto que los niños han tenido durante la pandemia y poderles dar una atención, los primeros auxilios psicológicos, y aquellos que detectemos que tienen algún problema que necesita seguimiento, entonces poderlos referir. Entonces en este momento vamos a iniciar la preparación de los maestros para que puedan adquirir estas habilidades y métodos. Y vamos a continuar con los contenidos de salud mental, prevención de violencia a través de las diferentes plataformas que tenemos a la disposición para la continuidad educativa, como las guías impresas, la radio, la televisión y las plataformas en línea, como la plataforma de Google Classroom. Para nosotros es un tema prioritario, el tema de la salud mental. El grupo más crítico que en este momento hemos encontrado es el grupo de los docentes, de los maestros. Todavía no sabemos en qué medida los niños más pequeños están afectados, pero los bachilleres que se graduaron el año pasado con la nueva prueba Avanzo, nos hemos dado cuenta que tienen un alto nivel de resiliencia,
tienen una actitud muy madura ante el tema de la pandemia, quieren seguir estudiando, tienen el deseo de seguirse superando, lo cual es muy alentador porque no hemos encontrado, digamos, una señal, una luz roja que nos diga nuestros jóvenes están afectadísimos por la pandemia, no quieren seguir, están, tienen un nivel de ánimo muy bajo y no es así. Estamos muy contentos porque el resultado de la prueba nos ha arrojado una juventud que quiere continuar, que quiere mejorar, que quiere estudiar. Nuestro gran desafío ahora es brindarles esas oportunidades. Ahora estamos preparándonos para ver cómo la pandemia afectó a los más pequeños. Ese es el gran desafío, en eso estamos y bueno, contamos con el apoyo de nuestros socios de clase. Muchísimas gracias, señora ministra. Y solo quiero recalcar que una de las cosas que vamos a hablar aquí, yo sé que usted tiene otras reuniones, señora ministra, entonces cuando se tenga que ir entendemos que está ocupadísima, pero solo quiero mencionar, hablando de sistemas, que de hecho cuando estuvimos trabajando un proyecto con una de las agencias de las Naciones Unidas, un piloto de salud mental, una de las razones por las cuales no la pudimos seguir es justamente porque no era escalable, aunque era una intervención súper buena, era bien difícil de escalar. Entonces creo que es algo bien importante que tomemos en cuenta organizaciones que implementamos en el diseño. Primero, lo que decía tanto Pablo como la señora ministra, entender el contexto. Tenemos que entender con lo que estamos trabajando y de ahí también pensar en estrategias que se pueden replicar en algún momento y escalar, porque la necesidad es enorme. Entonces le agradecemos mucho y la felicitamos por todo el esfuerzo, en particular con el tema de salud mental. Muchísimas gracias. Gracias, Elina. Con este tema del sistema, decirte que lo que vamos a hacer sí es escalable, porque lo estamos haciendo a nivel de todos los alumnos. Por primera vez el país tiene una evaluación de sus bachilleres, que son aproximadamente 70,000. Y con el apoyo de todos ustedes, vamos a evaluar al resto de los alumnos. Sé que va a ser totalmente escalable. Buenísimo. Ese es el reto para todas las organizaciones fuera del sistema público, que nos pongamos las pilas para apoyar con estrategias escalables para que los gobiernos locales y nacionales puedan escalar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que están haciendo en sus respectivos países. Gracias, Eli. Gracias. Ahora le cedo la palabra a doctora Lely Dinarte del Banco Mundial. Lelis, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Celina, y a todos los organizadores por la invitación. Bueno, un gusto compartir este panel con la ministra y con Pablo. Ya como Celina les menciona, soy economista e investigadora del Banco Mundial, por lo que me gustaría aprovechar este espacio para discutir dos puntos. Primero, muy brevemente, discutir cuál es la relevancia de la salud mental desde el punto de vista económico. Y segundo, inspirado como en esta evidencia que existe, discutir algunos resultados preliminares de una evaluación de impacto del programa Sanar de Heridas, que es justo muy similar al programa Sanar que Pablo les presentaba, que fue implementado dentro del sistema de salud en hospitales en El Salvador. Comencemos entonces hablando sobre la importancia de la salud mental desde el punto de vista económico. Durante los últimos años, la salud en general ha tomado mucha relevancia para nosotros los investigadores. Y eso viene dado por muchas razones, pero para el caso de países como El Salvador y como Pablo nos mencionaba de México, es principalmente por su asociación con crimen y violencia. La evidencia de otros países indica que estos dos fenómenos incrementan sustancialmente los costos económicos de salud y pueden ser graves obstáculos al final para el crecimiento económico de los países. Para darles un ejemplo de por qué eso puede pasar, para el caso de El Salvador, estimaciones del Banco Central de Reserva en uno de los años más violentos de El Salvador, que fue 2014, estiman que tratar físicamente una lesión violenta cuesta entre 47 hasta $4,000 por paciente por evento. Si en 2014 se atendieron aproximadamente 21,000 pacientes víctimas de actos violentos, eso se tradujo solamente en ese año a un costo total de casi $20 millones, solo tratar salud física. Ahora, al ser una víctima de un acto violento, no solo afecta nuestra salud física, o como en el panel anterior nos mencionaban, también puede tener ciertos efectos psicológicos o emocionales. Y bueno, es decir, al final termina afectando nuestra salud mental.
Complementando estas estimaciones del efecto en la salud física, el Banco Central también estimó los costos por daños psicológicos o emocionales, y ellos encuentran que puede variar entre $2.300 hasta $6.000 por evento por paciente. Entonces, cuando vemos para 2014, por ejemplo, el costo total solamente de víctimas de actos violentos fue de aproximadamente $704 millones, lo cual para ese año fue incluso mayor que el presupuesto del Ministerio de Salud. Era como 1.1 veces más alto. Entonces, en este sentido, si los efectos de crimen y violencia pueden ser tan altos en nuestros países, la pregunta es, que era una de las preguntas que abordaba en efecto Pablo, es ¿qué podemos hacer entonces nosotros para reducir estos efectos negativos? Asumamos que no podemos cambiar los niveles de violencia, ¿ya? Entonces, la pregunta es ¿qué más podríamos hacer? Evidencia internacional indica que ciertas intervenciones de manejo del trauma pueden tener muchos impactos positivos. El manejo del trauma, por ejemplo, puede reducir la reincidencia en actos violentos o en ser perpetuadores de actos violentos. Entonces, considerando estos costos de violencia sobre salud física y mental, en coordinación con Glasgow, con el Ministerio de Salud, el BID y nosotros del Banco Mundial implementamos una evaluación de impacto de un programa, el programa Sanando Heridas. Esta intervención incluye un total de aproximadamente 3 componentes principales. El primero es la sensibilización y capacitación del personal de salud, de tal forma de que deriven a las víctimas de violencia en el momento en que ingresan a los hospitales, que las deriven a una atención por un especialista en salud mental. La atención de estos especialistas por salud mental es el segundo elemento de la intervención. Y el tercer elemento consiste en este sistema de derivación o referencia a otros servicios complementarios. Además, existen otros componentes de seguimiento, etcétera, que muy similar al programa Sanar que Pablo nos presentaba. En ese sentido, esta intervención tiene como el objetivo de, o más bien el estudio, lo que nosotros buscábamos ver era cómo con el programa Sanando Heridas podríamos impactar la probabilidad de reincidencia en atención médica por actos violentos. ¿Por qué? Porque nosotros al final no queremos seguir gastando todos esos millones de dólares en el sistema de salud, asumiendo que no podemos controlar la exposición a violencia de una persona. Este proceso del estudio incluyó todo como actividades de recolección de datos a los pacientes atendidos por actos violentos, y nos enfocamos en 2 hospitales de referencia donde Glasgow tenía presencia durante el 2017-2019 implementando el programa. Son los hospitales San Camilo y el Hospital San Bartolo. ¿Cuáles son los resultados que nosotros obtuvimos a partir de ese análisis? En primer lugar, lo que nosotros encontramos es que la sensibilización o el primer componente en verdad tiene un efecto en incrementar la tasa de atención en salud mental por especialistas. Y este incremento fue hasta de un 58%. Es decir, sensibilizar al personal hospitalario hace sentido para que en efecto las víctimas de violencia puedan ser tratadas por un especialista de salud mental. ¿Okay? El especialista puede estar en el hospital, pero si no hay una sensibilización o un tratamiento mucho más sistémico, o una sensibilización más sistémica, no va a funcionar. El segundo resultado, que también es muy interesante, es estimaciones preliminares nos muestran que el programa puede reducir la probabilidad de incidencia en actos violentos en hasta un 30%. Es decir, si yo fui víctima de violencia, fui atendida por el programa Sanando Heridas, se reduce la probabilidad de que yo regrese al hospital siendo nuevamente víctima de violencia y que me tengan que volver a tratar física o psicológicamente. Nosotros, el equipo de investigadores, creemos que en realidad esta estimación, esta reducción de hasta un 30%, esta reincidencia, pueden ser incluso límites inferiores de todo el potencial del impacto del programa. ¿Por qué? Porque nosotros solamente estamos viendo a las víctimas que regresen a los mismos hospitales, pero puede que ellos regresen a cualquier otro hospital de todo el sistema de salud. Cuando nosotros consideramos cuál es en términos agregados, cuál sería el ahorro en costos para todo el sistema de salud de esa reducción de un 30%, puede ser de hasta aproximadamente $4 millones de dólares anuales, ¿ya? Además de todo el beneficio que todavía no está medido, que es una mayor productividad de las personas para poder seguir trabajando, mejores ambientes familiares, mejores salud mental incluso de su grupo familiar, etc. En resumen, o con lo que yo quiero que ustedes, como transmitirles durante estos 6 minutos, es que las intervenciones orientadas a tratar la salud mental
de víctimas de violencia, como ya Pablo mencionaba, en efecto pueden reducir los costos generados por otro tipo de problemas sociales, como el caso de violencia o crimen, cuyo tratamiento pueden requerir políticas un poco más complejas o un poco más estructuradas, como el caso de la intervención Fénix, por ejemplo. ¿Cuáles son los pasos que más queremos explorar nosotros con este estudio? Ver qué pasa con las personas que fueron atendidas en Sanando Heridas en otro tipo de outcome, en otro tipo de resultados, perdón. Es decir, si las personas ingresaron al sistema formal de empleo, si es que los beneficiarios del programa no fueron como una de las hipótesis perpetuadoras de violencia o de otro tipo de crimen, etcétera. Si es que no hubo un efecto bola de nieve de violencia. Entonces, esa es mi intervención. Nuevamente, gracias por la invitación y feliz de responder sus preguntas. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle a Jerónimo si nos pone la última diapositiva de Pablo, que quería volver a lo que nos estaba diciendo al final, que también Lelis está hablando de estadísticas. Y yo quiero volver, bueno, está la diapositiva por si no la habían visto. Cuando yo conocí a Pablo es porque estaba presentando este proyecto Fénix, inmediatamente le escribí, yo quiero aprender, o sea, queremos aprender, queremos ver qué están haciendo. Y una de las cosas que dijiste al final, Pablo, es una estadística altísima, realmente el resultado del programa ha sido excelente. Entonces quisiera, porfa, dos cosas. Uno, solo que repitieras el impacto que han tenido con este programa de Fénix, que tiene intervenciones basadas en terapia cognitiva conductual, y lo otro, o sea, cómo interpretas pues esos hallazgos. Y lo otro es que hay una pregunta para ti sobre cómo se ha adaptado el programa ahorita durante COVID, tomando en cuenta que mucho del programa Fénix es presencial, pues el trabajo directamente con jóvenes y adultos que están participando. Entonces, si me pudieras tal vez recalcar el impacto y también comentar cómo se han adaptado a este contexto, te agradecería. Muchas gracias. Claro que sí, bueno, primero un comentario que creo que siempre es bueno hacerlo. Lo que yo presento, desde luego, es el trabajo de un equipo muy bueno y muy grande detrás de uno, y me toca ser vocero. Entonces, reconocer siempre a todo el equipo que trabaja en estas iniciativas. Sí, hago una precisión. El impacto al que me refería podría ser de la estrategia en general, que se llama Alto al Fuego, que tiene la parte de disuasión, la parte de atención al trauma y la parte de terapia cognitivo-conductual. Fénix es la parte de terapia cognitivo-conductual, es uno de los componentes, digamos. Lo que hemos observado en el último año comparado con el año anterior es reducciones en el indicador de homicidio doloso por arma de fuego, reducciones superiores al 40% en la zona. Ese impacto no fue sujeto a una evaluación experimental, es simplemente el tracking del comportamiento de los homicidios, que hay que decirlo, en un contexto donde en general en la ciudad se registró una disminución importante de los homicidios. Desde luego algo ha tenido que ver el efecto de la situación sanitaria, pero si analizamos también los periodos donde la movilidad se ha restablecido en la ciudad, la disminución continúa. Entonces, creo que también hay que tener reservas sobre atribuirlo todo o alguna gran parte a la situación sanitaria. Se ha hecho trabajo. ¿Qué creemos nosotros en esta zona en específico? Que hemos tenido impacto, pero uno de los pendientes, desde luego, es someter el programa, que estamos trabajando en ello con los aliados, decía yo, la Universidad de Yale y Innovations for Poverty Action, en verdaderamente poder, mediante alguna metodología experimental o semi-experimental, discernir hasta qué punto o qué parte de esa disminución podemos atribuirla sin equivocación al efecto de esta estrategia en su conjunto. Entonces, en esas andamos. Saben ustedes los retos que siempre tiene echar a andar una evaluación experimental, pero justo lo queremos hacer no solo en su conjunto, sino también evaluaciones en lo individual de cada uno de los componentes, ¿no? En este caso, de los talleres que hemos trabajado juntos en Sanar, y de la parte de Fénix. Aclaro, es una estrategia en general que se llama Alto al Fuego del gobierno de la ciudad, que tiene estos componentes. Sobre cómo hemos
hecho para continuar con los talleres a distancia. Es importante señalar que difícilmente el trabajo o el impacto que puede tener un taller presencial de este tipo va a poder ser sustituido por alguna metodología virtual. No obstante, hemos ajustado los currículos en priorizar algunos temas, reducir algunos tiempos por el tema de la distancia, y todos los contenidos, tanto de los talleres de atención al trauma como terapia cognitivo-conductual, se han adaptado para impartirse de manera virtual. Los retos, desde luego, más grandes es mantener la dinámica de trabajo en equipo que logras a nivel presencial, pero creo yo que se ha logrado una muy buena dinámica, y como decía, volviendo a mi primer comentario, reconocer muchísimo al equipo que ha hecho este trabajo, liderados ahí por Marta Montiel, para adaptarse a una situación que desde luego pocos teníamos previstos cuando lanzamos esta estrategia de reducción de violencia, de plano. Pero ahí vamos. De plano. Gracias, Jerónimo, por la diapositiva. Si querés, volvemos a... yo quiero, porque ya vamos a ir cerrando, preguntarle a Lelis también y Pablo si tenés algo que sumar después, pero ¿cómo, o sea, cuáles son los retos principales que ven ustedes? Tú, Pablo, que estás en el sistema público, Lelis está en el Banco Mundial, ¿cuáles son los retos que ven para lograr traducir la evidencia que se genera en programas? Hemos pasado todo el día ayer viendo un montón de estrategias basadas en evidencia. ¿Cómo logramos traducir eso a incidir en políticas públicas, a lograr el financiamiento para estrategias? Porque obviamente un gobierno no puede tomar un riesgo tan grande, sea el gobierno, o sea, en el DF, o sea, un país enorme a diferencia de El Salvador, donde estoy yo, pero ¿cómo hacemos para lograr ir de intervención a algo sistémico y tomando en cuenta que no podemos tomar estos riesgos enormes con fondos públicos sin estar seguros que puede funcionar? ¿Y qué retos ven ustedes dos? Sí. Bueno, en el caso, nosotros como en el banco lo que siempre recomendamos en los proyectos es que tú comiences con pilotos, cuando tú todavía no tienes, tú mencionabas al inicio el contexto, que es muy relevante. Entonces, cuando tú no tienes evidencia tan específica para un contexto bastante similar, entonces comienza con pilotos. Y comienza con pilotos siendo consciente de que también sean escalables, porque un piloto demasiado costoso o donde no vas a tener el capital humano, digamos, psicólogos, disponibles a escala nacional, digamos, no van a hacer sentido. Entonces también va a ser una pérdida de recursos. Entonces es eso prácticamente. Si tú encuentras que con un piloto la intervención tiene sentido, un piloto bien evaluado, riguroso, como mencionaba Pablo, entonces tú ya puedes proponer algo a una mayor escala, puedes proponer a los gobiernos, y así como, o sea, como que no juegas con los recursos públicos, sino que los inviertes eficientemente. Y justo ese es el approach, el enfoque que estamos tomando dentro del banco. Sí, también empezar con gobierno local. Pablo, tú estás en la Ciudad de México, que es enorme, pero realmente es una gran oportunidad, siento yo, de tratar de ver algo en una zona geográfica definida primero, con aliados. Contanos un poco cómo ha sido ese proceso y si tú ves posibilidades de que esto se replique en otras partes del país, tomando en cuenta los resultados que han tenido ustedes y los retos que han tenido. Sí, creo que algo que ha ayudado mucho en la Ciudad de México a poder desplegar este tipo de estrategias es que hay una decisión muy clara, política, general, no individual, sino de gobierno en general, de apostar por la innovación para resolver problemas que han sido, pues, que llevan mucho tiempo, digamos, afectando a la Ciudad de México. Entonces, creo que ese es el primer paso, el estar abiertos a innovar, y desde luego, como decía Lelis, es importante partir de experiencias que estén lo más rigurosamente evaluadas posibles o que tengan, que sean prometedoras. Muchas veces, sobre todo en nuestros países, quizá no existe la evidencia por los retos enormes que implica construir experimentos, pero sí existe indicios o prácticas que son muy prometedoras sobre su impacto en reducción de violencia. Entonces, partir de eso, desde luego siempre ayuda, y tener, creo que quiero comunicar lo mejor posible, tener una visión de procesos dentro de las estrategias, es decir, todo secuenciarlo lo mejor posible y entender
muy bien estructurar los proyectos como flujos, quizás sería la forma de expresarlo, de forma que cada parte del proyecto sea discernible y podamos entender bien qué estamos afectando con qué parte del proyecto, y eso es lo que permitirá también después escalar, porque tenemos un mapa muy claro de lo que fuimos haciendo y cómo se podría replicar. Ahora, con el tema del escalamiento, y sería mi último comentario, habría que ver, el escalamiento siempre es deseable digamos, abarcando la mayor cantidad de beneficiarios posibles, pero también hay veces donde el fenómeno que queremos resolver tiene características de concentración muy específicas. En el caso de la violencia, ese es el caso de la violencia. Entonces, la violencia se concentra mucho, como saben, en ciertos lugares, como estamos aprendiendo en ciertas personas. Entonces, en este caso, escalar significa replicar proyectos muy detallados en zonas de alta incidencia de violencia. No significa escalar como pensaríamos a lo mejor ahorita en escalar una campaña de vacunación, que es bestial. Tiene mucho contexto, o sea, el aspecto contextual es fundamental tomarlo en cuenta. Entonces, es el como problema que queremos resolver. No, y veo en los comentarios también que están preguntando Frank de Venezuela, también Lili, están hablando de, pues, que son programas que de hecho, Lili estaba preguntando si la implementación de la terapia lo hacen ustedes directamente. Y sí, ¿verdad, Pablo? O sea, los equipos de ustedes son los que están implementando las intervenciones de Fénix. O si lo hacen a través de otras ONGs, pero sí, las ampliaciones tienen que ser tal vez más de procesos que hacer como un copy-paste, sino entender contexto. Quiero también, ya que tenemos que ir concluyendo, Magdalena hizo comentario que si logramos ahorrar, si logramos hacer intervenciones que podemos comprobar que ahorran dinero dentro del sistema público, lo bueno es que ese dinero se puede invertir en otros programas sociales. Entonces vamos como generando un círculo virtuoso que va ahorrando dinero, además del impacto social que tiene abordar el trauma. Y también comentarios de Ana, que hay muchos abordajes. En los últimos años, creo que todos los que vamos a estas conferencias hemos visto que como que dos cosas, la terapia cognitiva conductual es como que lo que se tiene que hacer y es lo único y definitivamente no lo es. Vimos en la presentación del doctor Patel que hay abordajes de consejeros entre la población, promotores de salud, docentes. La ministra estaba hablando de cómo está viendo los programas dentro del Ministerio de Educación. Hay diferentes abordajes, mencionaba Víctor Frankl, la logoterapia, la constelación familiar de Bert Hellinger y también Lisa Miller. Definitivamente diferentes abordajes. A veces, tal vez de parte de las instituciones donantes o de investigación se enfocan en ciertas estrategias y también en ciertas evaluaciones. Entonces, tal vez una evaluación experimental es carísima y muchos de nosotros no podemos financiar una evaluación así cuando operamos fuera de estos sistemas. Entonces, de plano, creo que como parte de esta conferencia era eso, traer diferentes estrategias a la mesa. Estamos todos tratando de abordar retos complejos en contextos diferentes, pero lo más importante es que estamos logrando elevar la salud mental a una plataforma que pues a un espacio donde tome más importancia y que se vea cómo es importante a través de diferentes sectores, diferentes instituciones y tal vez lo más importante de todo es entender que cada uno de nosotros sí tiene la posibilidad de incidir en el bienestar de la población. No tenemos que ser profesionales de salud mental necesariamente para prevenir ansiedad, trauma, violencia, sino, no sé si quieren decir algo más, ya tenemos que ir cerrando, pero espero espero poder haber abordado algunas de las preguntas que surgieron. Sí vamos a compartir todas las presentaciones, entonces no se preocupen. No sé si Lely o Pablo quieren decir algo más para cerrar. No, salí súper rápido, como si bien nosotros lo vimos desde distintos sistemas de seguridad, sistema de educación, sistema de salud, al final, como pudimos ver, los tres sistemas están conectados. Entonces, incluso hay un macro sistema que los hacedores de políticas públicas también tienen que tener en mente. Sí, recordarnos que todos somos personas antes que nada y en la experiencia de salud mental, sea un oficial en la policía, por ejemplo, la experiencia del estrés y el trauma, siempre es la experiencia de estrés y trauma. Entonces, esta intersectorialidad es importantísimo. Muchísimas gracias a ustedes por
por su tiempo, por todo el trabajo que están haciendo. Estamos aprendiendo un montón de ustedes dos constantemente, de la señora ministra que ya no está con nosotros y de todos los panelistas. Voy a pasar le voy a ceder la palabra a Jimmy para las palabras de cierre. Muchísimas gracias por todo, les agradecemos miles. Gracias, Pablo, gracias, Lelis.